Buenas tardes, hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien como siempre. Saludamos a todos los hermanos que se conectan con nosotros desde tantos lugares y les pregunto, ¿estás escuchando la voz de Dios? La Biblia nos dice en Éxodo 19, 4, 6, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Los israelitas habían sido liberados de la esclavitud en Egipto bajo la dirección de Moisés, gracias al poder de Dios. 3 meses después, llegaron frente a Moisés al monte de Sinaí, donde Dios esperaba por ellos. Allí el Señor les ofreció un pacto, entonces les habló de los beneficios que obtendrían si guardaban el pacto. En resumen, si ellos obedecían, Él los va a bendecir. Muchas veces la voluntad de Dios es tan clara como el sol en un día sin nubes. Sin embargo, llevarla a cabo puede ser tan difícil como capturar el sol y ponerlo en tu bolsillo. Tú sabes bien lo que debes hacer, pero no puedes o no quieres ponerlo en práctica. Los israelitas enfrentaron este dilema cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Después de una larga trayectoria a través del desierto, finalmente llegaron frente a la tierra de Canaán. Entonces Moisés les recordó el pacto que el Señor había hecho con ellos con estas palabras: obedece al Señor tu Dios y cumple los mandamientos y preceptos que hoy te mando. Moisés sabía que Israel no estaría bajo la protección de Dios si ellos no obedecían. Pero ellos olvidaron este principio tan importante. Jehová habló a Moisés diciendo: envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Ciertamente, estaban muy claras las instrucciones de Dios. Él les estaba dando aquella tierra a los israelitas y quería que un grupo de hombres la reconocieran con el fin de que no quedara duda aún a los más incrédulos de que realmente era la tierra donde fluye miel y leche, que Él les había prometido. Él les había dicho. Entonces Moisés mandó a 2 príncipes, uno de cada tribu, a reconocer la tierra. Después de 40 días regresaron con el informe de lo que vieron. 10 de los 12 hombres describieron un escenario totalmente pesimista de lo que les esperaba, incluyendo la presencia de enormes gigantes a los cuales tendrían que enfrentarse. Los israelitas habían escuchado claramente la voz de Dios a través de sus líderes. Ahora tenían que escoger entre dos opciones: obedecer al Señor y tomar posesión de la tierra prometida que Él les estaba dando, o hacerles caso a aquellos 10 hombres y retirarse para evitar enfrentarse a los habitantes de aquella tierra. Finalmente decidieron no obedecer la voz de Dios y se volvieron atrás movidos por el miedo y la falta de fe. Esto trajo como consecuencia que deambularan por el desierto durante 40 años y la mayoría de ellos murieron sin poder disfrutar de la tierra prometida. Todos los que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador somos actualmente el pueblo de Dios. Como tal, debemos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas. Jesús lo dijo muy claramente en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y le manifestaré a él. No se trata solamente de conocer los mandamientos, es necesario guardarlos, es decir, obedecerlos. Entonces el Señor se manifestará. No es suficiente con oír la voz de Dios, es imprescindible cumplir sus órdenes. La Biblia nos dice en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Por el contrario, obedecer los mandamientos de Dios siempre resulta en bendición. Si deseas escuchar la voz de Dios, lee diariamente su palabra y medita en ella. Una vez conoce la voluntad del Señor, ora pidiendo
que el poder de su espíritu se manifieste en ti y te dé la fuerza y el valor para llevarlo a cabo. Entonces recibirás las bendiciones y no volverás a tener temor de nada ni de nadie. Cuando dudamos, cuando estamos estresados, cuando estamos sintiendo que no podemos, estamos dudando del amor de Dios, estamos dudando de la manifestación de Él en nuestras vidas y no estamos creyendo lo que realmente Él ha hecho en nosotros. Tenga fe, créale al Señor, no diga creo, créale, créale, vívalo, góceselo. Vamos a orar. Padre Celestial, te ruego me ayudes a escuchar tu voz con claridad y dame la fe y el valor para obedecerte siempre, aun cuando esté pasando momentos difíciles. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Los dejo una vez más en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Amén. Muy buenas tardes a todos. Queridos hermanos, Dios los guarde, los bendiga, como siempre. Lo ha hecho y hasta el momento lo ha hecho, porque estoy seguro de eso, porque aunque uno no note esas bendiciones de Dios, Él las cumple, Él las hace. Así que si usted no lo ha notado, no quiere decir que Dios no lo esté bendiciendo. Por el contrario, tal vez usted necesita ser más atento a lo que recibe el Señor, porque Dios, a diferencia de nosotros, sí está cumpliendo sus cosas. Y como esas cosas que cumple el Señor y que no se saben, es importante entonces saberlas. Porque ¿qué es lo que cumple el Señor? ¿Qué es lo que Él ha dicho? ¿En qué es que nosotros podemos descansar si no es en la verdad, si no es en ese Dios que decimos que todo lo puede, que todo lo sabe, y que en ese Dios que nosotros clamamos o que oramos o que queremos invocarlo? Y entonces, ¿qué es lo que Él dice? ¿Qué es lo que Él ha hecho? Y esto es lo que tenemos que saber, porque es lo único que nos va a poder dar paz, seguridad, nos va a poder dar aliento para seguir adelante en todos estos momentos difíciles y cualquier momento que estemos viviendo, y sobre todo los que vienen, porque los que vienen, el hecho de que no haya sucedido todavía lo que el Señor dijo que iba a suceder no quiere decir que no va a suceder. Por lo tanto, es muy importante conocer, hermano, la voluntad de Dios, saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios ha dicho y qué es lo que va a pasar, porque va a pasar y está pasando, están pasando ya muchas cosas que nos deben dar ciertas pautas, ciertas pistas sobre estas cosas. Así que hoy por eso quiero más o menos como continuar con lo que hablaba el sábado pasado, pero hoy el tema lo he titulado Las moradas que esperan a los creyentes. Las moradas que esperan a los creyentes. Y como primera medida le pido por favor, apunte, tome nota, sobre todo de las escrituras que voy a citar, porque estas escrituras usted las puede ir y averiguar en su propia Biblia y puede pedir sabiduría a Dios para que lo ilustre, y seguro que le va a ilustrar mejor de lo que yo puedo ahora. Entonces es importante que nosotros aprendamos y entendamos bien lo que está sucediendo, los tiempos que estamos viviendo y lo que nos espera que Él ha prometido. Como les dije la semana pasada, hablé sobre el tiempos que estamos viviendo, porque considero muy importante que cada vez más los que han depositado su fe en Cristo, que han creído a lo que dice la Biblia como el único medio que Dios quiso para enseñarnos sobre Él mismo, sobre su voluntad, sobre su carácter y nuestro destino, sepan que estamos muy próximos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es tan importante hablar de esto hoy, porque hay muchas advertencias, sobre todo referente al comportamiento de las personas que han decidido ignorar a Dios y vivir conforme a su propio criterio y justicia. Y déjenme citarle unas escrituras sobre eso como ejemplo. En Mateo capítulo 24,
versículos 36 al 39. Mateo 24, 36 al 39, dice así: pero acerca de aquel día y hora, perdón, hago un paréntesis, los discípulos presenciales de Cristo estaban allí y le preguntaron a Jesús sobre los últimos tiempos, qué iba a pasar, cuáles eran, qué cosas iban a acontecer. Y entonces el Señor comienza en todo el capítulo 24 a hablar sobre esto, pero sobre todo en esta parte quiero que usted ponga atención. 24, Mateo 24, versículos 36 al 39. Pero acerca de aquel día y hora, nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo está con mayúscula, es Jesús hecho hombre, sino solo el Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Paréntesis. Nadie sabe, ni siquiera Jesús podía decirlo porque era exclusividad de Dios Padre. Amén. Así que si a usted le dicen tal fecha, tal día, tal año, olvídese de eso. Es una enseñanza falsa, porque hay doctrinas que ya se atreven a pronosticar, que han pronosticado tiempos, fechas, que se han equivocado y todavía lo siguen haciendo. Entonces, no se dejen engañar, dice el Señor. Pero sí nos da de aquí en adelante unas pautas, unas características del comportamiento de las personas, de lo que está sucediendo o lo que sucedió en ese tiempo y que nos da como referencia para este tiempo. Amén. Entonces él cita el Viejo Testamento y dice, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque porque como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Y Jesús está hablando, por supuesto, de la segunda venida, cuando Él viene a sacar la iglesia, a sacar a los creyentes de este mundo. Que de ahí en adelante, ahorita van a ver una gráfica, de ahí en adelante pues van a ver sencillamente una ilustración muy fácil de lo que estamos hablando. Ahora, la clave de este pasaje no es precisamente que la gente se case o que la gente beba o coma, sino lo que acontecía justo antes del diluvio. Es decir, esos tiempos fueron los de Lot, que se caracterizó principalmente por la vida desenfrenada que la gente estaba viviendo, las personas que estaban enfocadas en simplemente gozar y disfrutar y hacer toda esta clase de cosas que ellos creían eso era lo que era divertirse, amén, donde se le daba total importancia a lo terrenal y nada a lo espiritual. Ahora Dios llama a Noé y le dice, prepárame el arca, precisamente a tal indiferencia. Dios habla con Noé, lo llama para que construya un arca, pero póngale cuidado a esto. 120 años dice la Biblia, perdón, que Noé duró construyendo esta barca, este barco, y mientras lo hacía, le habló a la gente sobre lo que Dios haría, porque Dios le dijo los planes a Noé. ¿Por qué se los dijo? Pues porque era obvio que cuando Noé comenzara a construir esto en un sitio donde no era digámoslo, a la ribera de un río o la ribera a las costas del mar, pues era raro que alguien empezara a construir un barco y mucho más raro todavía las dimensiones de este barco. Y Noé, pues obviamente iba a ser cuestionado, ¿y usted por qué? ¿Usted qué le pasa? ¿Por qué está construyendo? Pues Noé daba la noticia y la duró dando 120 años, pero como duró 120 años, la gente no le creyó. Entonces, él hablaba a la gente lo que Dios haría, pero nadie creyó, y cuando vino el día, dice la escritura, nadie se dio cuenta. Y cuando se dieron cuenta, de pronto quisieron salvarse, montarse en la barca, pero ya Dios había cerrado la puerta, porque no había quien cerrara, sino Dios la cerró. Entonces, hermanos, hoy no son 120 años,
Hoy son siglos que se ha estado anunciando lo que Dios va a hacer, no por una persona, sino por muchas personas, que Dios nos ha tocado el corazón y nos ha llamado a predicar su palabra, a enseñarla. Reconozco que muchos no están enseñando con fidelidad la palabra, muchos están enseñando doctrinas raras, mentirosas, enseñando a la gente otras cosas para que desvíen su mirada, para que no se concentren en lo que Dios dice. Amén. Pero no quiere decir que Dios no haya mandado a quien enseñe y quien predique. Amén. Entonces, han pasado siglos después de esto, de que el Señor vino, murió y resucitó. Amén. Porque eso empezó a marcar otro tiempo, ya lo vamos a ver. Empezó a marcar los últimos tiempos. ¿Sobre qué? Sobre la humanidad en su estilo de vida. Es decir, involucrada totalmente en el pecado, en todo lo que a sí mismo los destruye. Amén. Eso es pecado. Y, y, y esa instrucción es precisamente sobre la gravedad de esos tiempos, cuando la iglesia sea tomada por Cristo en los aires y ya no haya quien enseñe o predique la palabra de Dios. Va a imperar el pecado, el caos, la inmoralidad. Y si ahora usted se aterra por todo lo que podemos estar viendo, escuchando, por todo lo que se impulsa ahora, por todo lo que se promociona, pues imagínense cuando no hay quien hable de rectitud, de valores, de principios morales de Dios, de esperanza, de paz, de acudir al ser superior. Ya no habrá quien. Y así como hoy, como una continuación al tema de la semana pasada, voy a hablar sobre esas moradas que nos esperan a los que hemos creído a Dios, no en Dios. Espero que usted sea uno de ellos, hermano, querido amigo, que nos está viendo y que espero de alguna manera yo pueda contribuir a su fe en el Señor. Pero recuerde esto, no se trata de decir yo creo, porque todo el mundo cree, y todo el mundo cree a su manera, y todo el mundo cree en lo que quiere creer. Y la Biblia dice que hasta el diablo cree, pero la Biblia también dice que el diablo tiembla porque él sabe perfectamente quién es Dios y lo que va a acontecer. Entonces, por favor, vamos a empezar a citar la Biblia respecto al tema. Y tome nota, porfa, tome nota, como le dije. Vamos a ir a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Juan 14, versículos 1 al 3. Y dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed así en mí. En la familia de mi Padre muchas moradas hay. Si no, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando vaya y os prepare lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora este pasaje es muy conocido porque a propósito se usa mucho como mensaje de esperanza y de consuelo y de paz para las personas que han perdido un ser amado. Sin embargo, más que un mensaje, es una realidad que es la idea con esta charla. Enseñar lo que el Señor tiene dispuesto para los que creen a su palabra y viven, quieren vivir conforme a su enseñanza y que quieren aprender a confiar y depender de Dios directamente. Que aunque no se vea, no quiere decir, como les dije al principio, que no exista. Y aun cuando la segunda venida del Señor Jesucristo fue profetizada por casi todos los profetas mayores y menores en la Biblia, la iglesia en Tesalónica no tenía paz cuando alguien, un ser amado por ellos, fallecía. Y entonces solo comprendían lo que decían los profetas, mas no comprendían lo que Dios haría cuando Jesucristo vuelva, que no era más sino la paz y la felicidad de una vida perfecta sin pecado.
Por eso les escribe Pablo, y es como si estuviera escribiéndonos hoy también a nosotros. Y Pablo les dice, entre otras cosas, lo siguiente. Abra su Biblia, por favor, o tome nota y vaya y revise después. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Entonces Pablo comienza. Y no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, entre paréntesis, mueren, pero mueren en el Señor. Ellos no están consumidos por la muerte, sino que están en una transición, que es duermen. Para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó de la misma manera, Jesús, Dios, traerá consigo mismo a los que durmieron en él. Porque esto os decimos por palabra del Señor, que nosotros, los que vivamos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ningún modo precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los vivos que sobrevivamos, seremos arrebatados al mismo tiempo con ellos a la nube, al encuentro del Señor en el aire, para estar para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, aquí hay muchas cosas muy interesantes que deberían ser nuestro fundamento, nuestra base para tener paz, tranquilidad. Por eso Pablo le escribe a estas personas, porque aunque ellos conocían los profetas, lo que decían los profetas, aunque ellos conocían sobre la vida eterna, no entendían muy bien sobre la segunda venida del Señor, que es lo que marca el momento de la captura de la iglesia, como dice aquí Pablo, los que son llevados o arrebatados, como dice él, y vamos a encontrarnos con él en el aire, con Jesús en el aire. Ahora son palabras sencillas que al leerlas despacio cualquiera las puede comprender. Son las que Pablo habla, pero no él mismo, como usted puede leer, no se otorga él la autoría, sino que dice que es palabra del Señor. Amén. Palabra del Señor. Por otro lado, también Pablo, Pablo escribe a los filipenses y escribe lo siguiente respecto al mismo tema. Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Filipenses 3, 20 al 21. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transfigurará nuestra humillación corporal para que sea semejante a su cuerpo glorioso, según la eficacia del poder con el cual él también puede someter a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Complementando la enseñanza sobre lo que pasará ese mismo día. El mismo día en que se han tomado los creyentes por el Señor. Entonces, fíjense que aquí está hablando del cuerpo. Entonces, Pablo, como que también a esta iglesia en Filipo, le está dando una seguridad sobre lo que va a pasar con aquellos que durmieron en el Señor. Y por eso no deberíamos nosotros desconsolarnos con la muerte de un ser querido, sino más bien esforzarnos porque todos vamos a pasar por el proceso, pero algunos para encontrarnos con el Señor y otros no. Amén. Y deberíamos esforzarnos para enseñarle esto a los demás. Entonces Pablo da descripción clara sobre el lugar donde el creyente desde ya pertenece. ¿Por qué? Porque es por fe. Y la fe es convicción de lo que no veo, esperar lo que todavía no tengo. Amén. Entonces Pablo habla de eso, que ya somos de nosotros, nuestra ciudadanía no es de acá, sino de allá. O sea, pertenecemos al reino del Señor simplemente porque hemos creído en el plan de Dios. Y que es a través de Jesucristo, porque lo entendemos, conocemos lo que eso significa. ¿Por qué Jesús dio su vida?
Y como ya lo hemos dicho varias veces, pero no me importa volverlo a decir, porque es importante que usted lo entienda y que todos lo entendamos, que Él murió para el perdón de nuestros pecados. Los pecados son los que nos apartan a nosotros de Dios, pero a través de la justicia de Cristo, Él nos cubre y por esa justicia, no por nuestra justicia, no por nuestros méritos, podemos entrar a la presencia de Dios. Amén. Entonces Pablo da esta descripción clara sobre el lugar donde el creyente ya pertenece, que es el cielo, con Dios. Y no por mérito propio, como les decía, sino más bien por la fe en la obra redentora de Jesucristo en la cruz, por creer no solo en la muerte y resurrección para el perdón de pecados, sino para otorgar todos los privilegios que Dios preparó de antemano para aquellos a quienes ahora llama hijos. Como hemos predicado varias veces y citando la escritura, que ya tenemos herencia, la herencia de Dios Padre es para nosotros y eso es para cualquiera. Esto no es para un grupo específico, hermano, ni para una raza, ni para una etnia, ni para un estrato social. No, 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 esto es para el que crea en lo que hizo Jesucristo en la cruz. Entonces, nuestro destino no es una tumba, aunque algunos van a la tumba o son incinerados. Pero lo que quiero decir es que nuestro destino no es estar en una tumba. Y no es quedarse allí, y no es pensar que allí nos quedamos y entonces voy a ir a acompañarlo todos los meses y su aniversario de muerte para que no se sienta solo. Esos son huesos. Eso es una carne que se murió, un cuerpo que se murió, pero eso no es la vida. Eso es simplemente un estuche que guardaba nuestra vida. Entonces nuestro destino no es ese. Es decir, puede que usted cuando muera vaya lo metan en un hueco allá, un ataúd, o lo cremen, pero me refiero es a que usted no se va a quedar en un sitio oscuro allá donde no tiene ni idea qué va a pasar, ni su familia tiene ni idea qué va a pasar, ni nadie tiene ni idea qué va a pasar. Ese no es su destino. Su destino es un lugar en el cielo, como dice la Escritura, del cual la Biblia habla del cielo como el trono de Dios. Amén. Entonces, en otras palabras, su destino es junto a Dios. Pero aún hay más. Nuestro cuerpo ya no será de humillación. Es decir, ¿qué es cuerpo de humillación? Un cuerpo sujeto a dolores, sujeto a quebrantos, a corrupción, que se deteriora, sino más bien un cuerpo de gloria, perfecto, sin mal alguno, diseñado para ser eterno, al igual que nuestra alma, y es un cuerpo como semejante al de Jesús cuando Él resucitó. Un cuerpo glorioso, un cuerpo que pudo traspasar paredes, un cuerpo que podía comer, un cuerpo que podía beber. Amén. Ese fue el cuerpo de Jesús cuando reapareció una vez resucitado a sus discípulos y estuvo con ellos 40 días allá y él comió con ellos, pero amén, ese es un cuerpo glorificado. Y todo eso porque como dice al final del versículo 21, según, escuche, la eficacia del poder con el cual Él también puede someter a sí mismo todas las cosas. Es por su poder. Es porque Él quiso y esa es su voluntad. Entonces es por su poder. Ahora vamos a leer otra escritura que está en Colosenses. Colosenses capítulo 15, versículos 51 al 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y déjeme acotarle aquí algo, la final trompeta es el día del Señor, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes? Lea despacio y note que dice todos, pero ese todos no es una generalidad, se refiere a quienes, a los creyentes nacidos de nuevo. ¿Qué es nacido de nuevo? De esto también he hablado frecuentemente en las otras charlas. El nacer de nuevo es cuando usted cree, entiende lo que Jesús hizo por usted, que fue por amor a usted,
Él dio su vida para el perdón de sus pecados, para que usted pueda entrar libremente a través de Él a la presencia del Padre, y Él lo acepta por la justicia de Cristo, y usted abraza eso, y usted cree en eso, y usted sabe cuánto Dios lo amó, y entonces usted quiere entregar su vida a Él, y eso es nacer de nuevo. Esto no quiere decir, como dice mucha gente, lo adoctrinaron o lo van a convertir o... No, esto es que usted entendió el plan de Dios, usted no va a cambiar de religión, es de hecho usted va a salir de una religión para entrar a una relación. Usted ya no se va a dejar meter los dedos a la boca con cosas, ya no tiene que seguir instrucciones de personajes que le dicen usted tiene que hacer esto y esto y esto para que sea perdonado. Usted ya fue perdonado por Jesús en la cruz. Entonces, de esto, como le dije, hemos hablado varias veces, pero así que si tiene preguntas, por favor, escriba. Al final le voy a dar información para que me escriba específicamente al correo que se anuncia, no por otro lado. Entonces el creyente tiene esta esperanza. El que no cree, pues no tiene esa esperanza. Pues porque no cree o no quiere conocer siquiera. Amén. O porque todo esto le parece fantasía. Pero si usted dice que Dios es todopoderoso, ¿por qué es tan difícil creer que Dios hizo todo? Y ya lo hizo. Y va a pasar muchas cosas. En fin. Ahora, déjeme ilustrarlo con una gráfica para entender todo esto mejor y a propósito de los tiempos en los que estamos viviendo. En esta gráfica, permítame un segundito, voy a tratar de ponerlo acá. Si usted puede tomar nota de ella. Usted va a ver aquí el tiempo, en la rayita amarilla, es el tiempo actual de la humanidad, esto es lo que estamos viviendo, y va a llegar a un punto donde va a suceder el rapto, como le dije, Pablo ya lo explicó y estamos diciendo de arrebatados, y ese rapto es el momento en que la iglesia es tomada por Jesucristo en el aire, de lo cual ya leímos, amén, y de ahí en adelante va a empezar un espacio de tribulación de 7 años. 7 años donde la gente va a vivir un caos total. Los que no han creído se quedaron acá y van a vivir de acuerdo a lo que siempre quisieron en sus vidas. Y luego se terminan estos 7 años y es la segunda venida de Cristo o también el día del Señor o cuando se toque la trompeta final. Amén. Y de ahí en adelante viene el reinado del milenio de Cristo y de sus santos. Entonces, tome nota de estas divisiones, porque es importante que entendamos para la charla qué tiempos estamos viviendo. Entonces el tiempo, luego viene el rapto, luego la tribulación, luego la segunda venida de Cristo o el día del Señor y luego el reinado milenial de Cristo y sus santos. Entonces, volviendo al tema, para el creyente no hay juicio, como muchos sí piensan. Entonces, la Biblia dice que todos daremos cuentas, pero se está refiriendo a las personas que no fueron creyentes. Entonces, yo también voy a dar cuenta, pero ¿de qué? De mi fe ante el Señor. Pero Él sabe cuál es mi fe. Amén. Él sabe lo que cada uno piensa. Yo no voy a tratar de convencer a Dios en un momento, de decirles, yo sí creí, pero es que mire, yo no me congregué, pero es que yo no le hice caso, pero es que yo no obedecí, pero es que yo nunca leí la Biblia. No, Dios conoce el corazón de todos. Entonces, no va a haber justificación de ninguna manera. Y la única manera de justificarse ante Dios es a través de Jesucristo. Yo creí en Jesucristo. Es más, ni siquiera va a tener que decírselo, porque mi nombre está escrito en un libro especial y ese libro va a ser leído y este creyó y este creyó y este creyó y van a ser abiertos otros libros. Eso lo puede leer usted en Apocalipsis capítulo 19. Otros libros van a ser leídos donde las obras de cada uno van a estar ahí expuestas y van a ser leídas allá ante el trono. Entonces los que estén en el libro de la vida no tienen que justificarse, no tienen que decir nada, simplemente creyeron, pero los que no van a decir usted hizo esto fue lo que usted creyó. Amén. Entonces para el creyente no hay juicio, para él ya hubo juicio y ese juicio fue el de Jesús. Y él fue exento de condenación, de culpa, porque Cristo pagó por él. Él fue sacado de esa lista. Amén. Entonces, a eso se llama en la Biblia la justificación, que no es otra cosa que acogerse al plan de Dios, que es a través de Jesucristo. Usted no tiene, cuando usted ha hecho esto, no tiene por qué temer
Y cuando usted mira la gráfica que acabo de ponerle, es fiel a lo que la Biblia enseña sobre el final de los tiempos. Y si usted le ha creído a Dios, pues esto es la recompensa por creerle, por recibir en su corazón lo que Él hizo por usted a través de Jesucristo. La Biblia dice también en Juan capítulo 5, Juan 5, versículo 24. Juan 5, 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a vida. ¿Ven? Palabras de Jesús. Palabras de Jesús. Voy a volverlo a leer. Juan 5, 24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a vida. Entonces, ¿qué es lo que oímos de Jesús? Pues Jesús vino a anunciar ese plan. El que cree en mí tiene vida eterna. Porque yo no vine a condenarlos, sino a salvarlos. Usted puede leer en los evangelios todo lo que enseñó el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo en Juan 17 que ellos ya no pertenecen a este mundo. ¿Refiriéndose a quiénes? A sus discípulos, los que habían creído. El Señor Jesús en el capítulo 17 de Juan oró por aquellos que iríamos a creer por el testimonio de aquellos que estuvieron con Él. Y esos fueron los que escribieron la Biblia en el Nuevo Testamento. Entonces el Señor lo ha prometido y Dios no puede mentir porque entonces sería un Dios imperfecto. ¿Amén? Son las promesas como estas que al conocerlas, al meditar en ellas siempre, al abrazarlas como la única verdad en su vida, le va a dar paz en medio de toda tribulación, inclusive cuando enfrente el momento de la muerte de su cuerpo. Amén. O cuando enfrente el momento de la muerte de un ser querido. Esto es lo que uno debe pensar. Debe tener esa certeza, esa certidumbre de que estas promesas se cumplen en los que hemos creído al Señor. Entonces, en la gráfica que vimos que después del rapto, es decir, después de que la iglesia, cada creyente, sea levantado por el poder de Dios de esta tierra, van a venir 7 años de tribulación. Y es cuando el anticristo se manifiesta con gran poder para proponer soluciones a las grandes crisis que comienzan desde ya a manifestarse sobre la tierra, y la gente le cree, y viene la obligación a la adoración de su persona, que no es otra cosa que para poder sobrevivir deben obedecerle en todo. Después de esos 7 años, viene entonces el día esperado por todo creyente fervoroso, que es el día del Señor. Esa segunda venida es Jesús mismo en persona, pero en compañía de todos sus santos o creyentes, los que fueron justificados por fe en Él. Y dice que viene de la siguiente manera. Escuche, lea por favor. Segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder y en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, que es la gloria de su poder. Como ven, es fácil de entender. Entonces, luego del día del Señor, vendrán los 1000 años de gobierno, que son años de paz, de tranquilidad, libre de contaminación, de corrupción, de pecado, porque Jesús estará gobernando. La buena noticia para la humanidad es que todavía en este tiempo hay oportunidad de entrar en la gran gracia. Amén. Ya no son 120 años, han sido más de 2000 años que el Señor está dando oportunidad a la humanidad.
para que lo entiendan, para que lo conozcan, para que se acojan a su plan. Estamos viviendo el año agradable del Señor o el tiempo de las bendiciones de Dios, no por lo que nosotros podamos poseer o podamos tener, no por lo que somos o por otra cosa similar, sino más bien por la oportunidad que Dios está dando a las personas para que reciban, crean, abracen y vivan la buena noticia de la justificación y la redención por la obra de Cristo en la cruz. Lo que usted tiene que tener claro, hermano, es que Dios no busca vengarse de la humanidad. Por eso no ha sucedido lo que va a suceder en el día del Señor. Y esa actitud debe ser de las personas que realmente creen en modificar su carácter, su conducta por la influencia de la palabra de Dios. Perdonar al que nos maldice, por ejemplo, caminar la milla extra, como dice el Señor, velar por los más necesitados, orar por los enfermos, visitar a los, en fin, llevar la palabra de Dios. No condenar, sino ayudar a que las personas puedan ser libres de sus ataduras. Y esa es una actitud que se asemeja a la de Cristo, a la de Jesús, cuando Él caminó entre los hombres. Él vino y perdonó, Él sanó, Él restauró, Él dio paz, Él consoló, en fin, Él anunció los planes de Dios. Entonces es lo que Él quiere que imitemos nosotros, eso es lo mismo, porque la gente necesita saber que Él murió por ellos en la cruz. Ahora, siguiendo adelante con el tema principal sobre las moradas para los creyentes. Algunos enseñan, por ejemplo, que la iglesia sí va a pasar por los años de tribulación o que ya el rapto sucedió, que a propósito esa palabra no existe en la Biblia como les dije, pero sí dice que la iglesia será tomada en los aires. Recuerda que lo acabamos de leer por Jesucristo, ¿no? Y que eso ya sucedió. Y por eso Pablo entonces también, porque desde ese tiempo empezó a correr esto y desde ahí hasta el día de hoy hay gente que dice estas cosas, amén. Y entonces él también decide escribirle a la iglesia, a los creyentes en Tesalónica, y le escribe lo siguiente, en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 2. Segunda carta a Tesalonicenses 2, 1 al 2. Entonces mire cómo Pablo le dice a la iglesia, y espero que usted lo entienda, que esto es para nosotros también hoy. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, y mire el orden, ¿no? Jesús Cristo. Jesucristo, eso es un orden. Recuerda que también he hablado de esto. Jesús, el Dios que se hizo hombre para morir por nuestros pecados, y Cristo, el que resucitó victorioso para la redención de los pecados. Amén. El Mesías redentor. Entonces Jesucristo, o sea que esto ya sucedió allá en la cruz, pero está diciendo que viene otra vez. Amén. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis perturbar fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor viene. Tanto en esa época como ahora hay personas que están enseñando que el día del Señor ya llegó. Y ese día significa una gran cantidad de acontecimientos que obviamente la humanidad no los ha vivido porque no han sucedido. Cuando conocemos los acontecimientos, pues nos vamos a dar cuenta de que no ha pasado. Son acontecimientos que no pasarán inadvertidos para ninguna persona en este planeta, porque son de un impacto global tan tremendo, tan radical, que invitará a que toda persona, sin importar credo, nacionalidad, estatus social o político, pueda ignorar. Entonces la advertencia de Pablo es, por lo tanto, muy útil para nosotros también. Y por eso Pablo entonces sigue diciendo, vamos al versículo 3 y 4, en segunda carta a los Tesalonicenses 2, o sea, segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Escuche, no vendrá ¿qué? No vendrá el Señor otra vez sin que antes venga la apostasía
y sea descubierto el hombre pecaminoso, el hijo de destrucción, el adversario que se exalta a sí mismo contra cualquiera que predique a Dios y le hace objeto de adoración, de tal manera que se sienta en el templo de Dios, acreditándose a sí mismo como Dios. Como les dije, algunos dicen que esto ya sucedió, pero es que Jesús no ha vuelto, pero es que los acontecimientos de la venida de Jesús no han pasado, ¿ven? Pero es que la iglesia sigue acá. Entonces hay que entender qué sucede ese último día, ese día de la trompeta final, para que podamos comprender que no ha sucedido. Entonces, mire, cuando se revele el anticristo, el anticristo, ¿ven? El que está contra Cristo, el mundo entero se asombrará y caerá rendido ante su sabiduría, ante su poder y presencia. No sabemos todavía quién es ni de dónde saldrá, si es hombre, si es mujer, si es niño, si es anciano, etcétera, si es blanco, si es oscuro, no sabemos. Pero sí sabemos que es el anticristo, el que se antepone a Cristo, el que se niega el que niega a Cristo. No sabemos entonces, aunque escuche bien, muchos personajes de la historia de la humanidad y muchos personajes actuales se les ha adjudicado ser el anticristo, pero todavía no ha sido revelado porque la característica principal es que el mundo entero lo aclamará. Y otra característica es que la iglesia ya no va a estar. Así que todavía no estamos en el día del Señor. Y es importante porque si se tiene una perspectiva equivocada de esta profecía, lo que va a pasar es que la gente va a evitar escucharlo cuando sea verdad. Es decir, si se está anunciando cada vez y no han sucedido las cosas, pues lo que va a pasar es que la gente ya no va a querer escuchar. Y entonces cuando sea la verdad, pues la gente va a estar indiferente a esto. Amén. Por eso los predicadores, los maestros, los pastores deben enseñar fielmente a la Biblia los acontecimientos proféticos, los que ya sucedieron y los que están por suceder, puesto que esa es la única manera de advertir a la gente lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Y mire lo importante que es conocer la Biblia, la profecía bíblica y aprender a confiar en ella. Mire este versículo, estos versículos. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 2 al 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. O sea, eso quiere decir que antes no. Y aún no se ha manifestado lo que seremos. Esto que estamos viendo no es. Pero sabemos que cuando Él se ha manifestado refiriéndose a Jesús, porque mira el contexto, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica a sí mismo solamente cuando la esperanza está puesta en Él. Cuando tenemos esa confianza y convicción de que vamos a ver a Jesucristo cuando Él venga por su iglesia, también tenemos esa esperanza de que nuestros cuerpos serán transformados semejantes al de Él cuando resucitó entre los muertos, como lo leímos anteriormente. Entonces esto es un efecto purificador en cada persona. Piense, porque pensar en esto es algo que ya tengo como un objetivo, es algo que ya tengo como claro. No es incertidumbre, no es algo que desconozco. Esto es lo que me espera, esto es lo que me ha prometido el Señor. ¿Ven? Cuando usted piensa en esto, pues eso surte un efecto purificador en usted, porque determina, entre otras cosas, su salud mental y a la postre su salud física. Hay un efecto positivo que da sentido a la vida y a la fe en Cristo. Y por último, y para que usted medite, y por eso es importante que tome nota a las citas y vaya usted mismo a su Biblia para que pidiendo sabiduría a Dios lea una y otra vez y para que además le enseñe a las otras personas. Mire esta escritura, piénselo, léala, medite en ella. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Paréntesis. Si usted se empeña en traer su pasado al presente y al futuro, usted no está viviendo las promesas de Dios. Dios le está diciendo que si usted ha creído en lo que Él hizo por usted, si usted le cree a lo que le dice, le ha prometido a través de la Biblia, usted es una nueva creación. Usted no tiene por qué ya depender de su pasado. Todo ha sido hecho nuevo. ¿Quién lo hizo? Dios. Todo esto proviene de Dios. O sea que su enfoque debe ser distinto. Si ha creído, si está agarrando las promesas de Dios, usted ya deje lo que usted era atrás. Si usted era ladrón, si usted era asesino, si usted era violador, si usted era cualquier cosa, si usted era pesimista, si usted era amargado, si usted era iracundo, si usted era engañador, si usted era miedoso, si usted era, en fin, traumado, deje eso atrás, si ha creído en Jesucristo. Y todo esto proviene de Dios, no de usted, no de su capacidad, proviene de Dios. Enfóquese en lo que Dios le dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no imputándoles sus mismos delitos y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Quiero resaltar unas frases de estos versículos, sobre todo lo que dicen el 18 y 19. Nos reconcilió consigo mismo en Cristo. Usted no puede reconciliarse con Dios sino a través de Cristo. Y Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no imputándole sus mismos delitos. Dios no quiere que nadie se condene, que nadie se pierda la oportunidad de ser salvo de la ira que vendrá sobre todo lo que es impuro, sobre lo que es pecado, corrupción e inmoralidad. Pero todo esto es sí y solo sí, únicamente, exclusivamente, por y en Cristo, a través de Cristo. De eso se trata todo el tema de la Biblia. del plan de Dios para que todos podamos gozar de su presencia eternamente en perfección, donde ya no habrá más tristeza ni dolor. Piense, por favor, en esto y hable usted mismo con Dios. Él lo escucha, como me escuchó a mí un día de tinieblas a mi alrededor. Dios es lo que usted necesita en su vida, hermano. Por lo tanto, no ignore su palabra. No ignore cuando lo invitan a escuchar de su palabra, a que lo conozca, que lo entienda. No ignore cuando el Señor está golpeando a su puerta. Conózcalo, lea la Biblia, pídale sabiduría. Yo le prometo, porque soy testigo. Al principio puede que no la entienda, pero en la medida que usted la lea y continúe, Dios le va dando entendimiento sobre ella. Amén. Como les dije al principio, si quieren preguntar sobre algo de esta enseñanza o alguna otra inquietud, escríbanos aquí, por favor, y con gusto le vamos a responder. Y también agradecemos mucho a las personas que nos soportan, que nos ayudan para continuar con este ministerio y sobre todo que podamos ayudar a otras personas. Que Dios los bendiga, que Dios los multiplique y que su alma como su vida prospere en todo sentido. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias por enseñarnos. Gracias por tu palabra, que es lo que nunca dejará de ser. Gracias, Padre Santo, por estar en nuestras vidas y habernos mirado con ternura y amor
y por querer que estemos a tu lado siempre. En Cristo Jesús. Amén.